Parece que cada día, o al menos cada semana que pasa, la posición de los iraníes se fortalece. Ahora exigen reparaciones a Estados Unidos, además de todas sus otras demandas, aparentemente insostenibles. Es decir, ¿vamos a retirarnos completamente de la zona? ¿No vamos a enviar nunca más un barco por el estrecho de Hormuz? ¿Vamos a sacar de allí a todos nuestros militares? Quiero decir, su lista de exigencias parece una locura. Pero Donald Trump ha sugerido que ahora no estamos en una fase cinética de la guerra, sino quizá en una guerra económica. Daniel Davis, ¿estamos ante una especie de batalla de desgaste? Creo que más bien no sabemos qué hacer ahora, porque todas esas nuevas exigencias de las que hablas, en realidad no son nuevas. Todas proceden del memorando de entendimiento de 14 puntos que firmamos. Pero una de las grandes diferencias es que ahora Irán dice, recibiremos todo eso por adelantado, todo lo que incluía todas las categorías que has mencionado y un par más, antes de que abramos el estrecho de Hormuz. La primera vez fue, levantaremos el bloqueo y vosotros levantaréis vuestro bloqueo. Se suponía que Estados Unidos iba a hacer un par de cosas respecto a las sanciones y a la liberación de fondos congelados, y después se iba a negociar todo lo demás. Ahora dicen que según su interpretación no cumplimos los términos, especialmente los párrafos 1 y 5. Y ahora dicen que antes de que demos el primer paso, vamos a hacer todo lo demás de la lista. Creo que probablemente sea porque se han dado cuenta de que tienen la ventaja. Se han dado cuenta de que todo lo que hemos hecho con nuestras Fuerzas Armadas no ha funcionado. Hemos intentado 2 rondas de ataques cinéticos, la de 40 días y luego la de 13 días. Y los mismos misiles disparando contra los mismos objetivos, que son básicamente montañas de granito, no van a dar un resultado distinto. Y ellos lo saben. Así que, por cierto, nuestro bloqueo les está haciendo daño. No hay ninguna duda de eso. Muchas de las cosas que se afirman son ciertas, pero no es algo que la parte iraní no pueda soportar durante un periodo prolongado. Pero nos enfrentamos a problemas reales, y uno de los más graves ahora mismo es el combustible para aviones, porque alrededor del 40% del combustible de aviación mundial procede de Oriente Medio, o se produce a partir de productos de allí. Y, según algunas estimaciones que estuve viendo anoche, nos quedan 3, quizá 4 semanas al ritmo actual de consumo, antes de que la industria aérea, especialmente en Europa, que será la más afectada, tenga que empezar a recortar vuelos, porque sencillamente no tendrá combustible suficiente para operar. Ni siquiera es una cuestión de cuánto cuesta. Por supuesto, cuesta más. Pero después vendrá el diésel. Así que no podemos seguir mucho más tiempo en esta situación sin que haya consecuencias económicas drásticas para el mundo occidental, que al final también nos afectarán a nosotros. Claro que nos afectará, y obviamente ya nos ha afectado hasta cierto punto. Pero supongo que antes que nada la pregunta es, ¿puede Irán soportar estas dificultades económicas? Porque son realmente muy importantes, y la población está sufriendo por ellas. ¿Puede soportar esas dificultades económicas indefinidamente? Quiero decir, dejando al margen las elecciones de noviembre y lo que ocurra con el estrecho de Hormuz, que esté cerrado o abierto da igual, solo por toda la situación económica a la que se enfrentan. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar así? Sí, probablemente durante mucho tiempo, mucho más que nosotros. Y esta es la razón. Irán es básicamente un país autosuficiente. Tiene todos los recursos naturales. Si se sellaran por completo todas sus fronteras, tanto terrestres como marítimas, podrían sobrevivir porque tienen todos los alimentos que necesitan, el agua que necesitan y los productos petrolíferos que necesitan, además de la capacidad para refinarlos. Así que pueden mantenerse por sí mismos, aunque no recibirían dinero del exterior. Eso va a causar un gran problema para su economía.
Pero luego, como hicieron los rusos, cuando al principio les impusimos todas esas sanciones, especialmente sobre todo lo que tenían conectado con Occidente, se readaptaron y encontraron la manera de hacerlo con otros recursos. Ahora bien, tienen casi 5.000 kilómetros de fronteras terrestres con otros países, así que no quedan aislados solo porque se cierre el estrecho de Hormuz. Pueden readaptarse. Pero además, llevan haciendo esto 47 años. Han aprendido a vivir con las dificultades económicas impuestas por Occidente, mientras que nosotros hemos tenido flujos ininterrumpidos de petróleo y de todo lo demás. Y nosotros no tenemos tantas alternativas. Y ese combustible para aviones, ese es el factor crítico que podría ser el fallo más importante de nuestra parte y que no podemos mitigar. Bueno, todos sabemos que los mercados no son estáticos. Hubo un momento en que se habló del pico del petróleo y luego descubrimos cómo hacer fracturación hidráulica, lo que abrió todo tipo de reservas petrolíferas. Y Scott Bessent, el secretario Bessent, lo señaló el otro día e hizo este comentario. Irán ha confundido una amenaza táctica con una ventaja duradera al señalar repetidamente su disposición a interrumpir el tránsito por el estrecho de Hormuz. Teherán no ha fortalecido esta oposición, es decir, el mercado. Y luego hubo un análisis sobre cómo los Emiratos Árabes Unidos están desarrollando su alternativa, los nuevos oleoductos que se están construyendo, el lento alejamiento de la necesidad incluso del estrecho de Hormuz. Igual que Irán eliminó cualquier necesidad de depender de nada relacionado con el resto del mundo, autosuficiente, como acabas de señalar. Creo que es una lección que tenemos que aprender de la COVID. ¿Sabes qué? Aquí ya no fabricamos nada. Quizá deberíamos empezar a recuperar esa producción en nuestro país para tener cierta independencia del resto del mundo y de sus interrupciones. Así que, con el tiempo, puedo ver un alejamiento, como está ocurriendo ahora mismo con el estrecho de Hormuz. Llegará un día en el futuro en que ya no lo necesitaremos, Daniel Davis. Bueno, no creo que encuentres un lugar donde no lo necesites, porque incluso las alternativas dependen de otros medios para sacar las cosas. Algunas por tierra, otras por oleoductos, etc. Pero el problema es que eso lleva bastante tiempo. La visión cortoplacista de esa idea no tiene en cuenta que, aunque tengas esas rutas alternativas y esos otros oleoductos, etc., las estaciones de bombeo y los yacimientos siguen ahí. No los has trasladado. Así que, si Irán quiere decir, oye, si pasa algo dirán, oye, no Moscú barco puede pasar o no pueda pasar. Iremos a por las estaciones de bombeo. Así que sigue habiendo un riesgo del que no se puede escapar por su proximidad a la región. Y por supuesto, lleva mucho tiempo. Y yo estoy a favor de eso. Creo que tiene sentido, porque si con el tiempo se reduce la centralidad del estrecho de Hormuz, entonces también disminuye su valor estratégico. No hay duda de eso. Pero tenemos los 7 años, más o menos, que va a llevar conseguirlo. Eso no nos va a ayudar ahora, aunque pueda ayudarnos más adelante. No, por eso lo he mencionado, en el contexto de cuánto tiempo puede aguantar Irán, con los problemas económicos que está sufriendo, las sanciones, etc., frente a cuánto va a tardar el mercado en ponerse al día con la realidad. El estrecho de Hormuz no es un buen lugar en el que estar. ¿Hay alguna solución alternativa? Y obviamente las hay, porque están trabajando en ellas ahora mismo. Así que bueno, ¿quién va a ganar esa partida? Supongo que, con el tiempo, una vez más, los mercados harán lo que hacen, intentarán evitar el riesgo e irán hacia algo mejor, más estable, menos propenso a que, les retiren sus activos. Cambiando de tema, ¿puede hacerle a mi audiencia un pequeño resumen de dónde estamos en las últimas 2 semanas con respecto a Rusia y Ucrania? Sí, hay problemas reales para nuestro bando, porque por un lado a los medios occidentales les ha encantado destacar todos estos ataques adicionales de mayor alcance por parte de Ucrania contra Rusia.
Hubo más durante la noche. Alcanzaron otra planta de wildberries. Creo que es como la séptima, si no me equivoco. También creo que el día anterior alcanzaron otra instalación de refinado de petróleo, etc. Pero tenemos que entender que la escala en Rusia es tan enorme que pueden muchas de las instalaciones alcanzadas, salvo los almacenes, pero especialmente las instalaciones de combustible que fueron alcanzadas hace 3 o 4 semanas, la mayoría ya han sido reparadas. Así que estas cosas son temporales, como lo han sido en el lado ucraniano durante estos casi 3 años. Muchas de las cosas que Rusia alcanza, ellos han podido repararlas y volver a ponerlas en funcionamiento. El problema es que Rusia tiene ahora muchos más misiles, así que puede volver a atacar esos objetivos, alcanzarlos de nuevo y dejarlos fuera de servicio. Y por supuesto, creo que todo el mundo ya sabe que Ucrania se ha quedado, en la práctica, sin misiles interceptores, que de todos modos no tenían una gran tasa de interceptación. Pero ahora que no tienen ninguno, Rusia tiene literalmente vía libre para atacar cualquier cosa que quiera, en cualquier lugar de Ucrania. Y durante la noche han golpeado con mucha fuerza los puertos de Odessa, Mykolaiv y Zaporizhia, en el sur. Y están atacando objetivos que tienen un impacto real en la economía ucraniana, cosas que no son fáciles de reparar. Y cuando hablas de un país enorme como Rusia y de uno relativamente pequeño como Ucrania, los objetivos están mucho más concentrados en Ucrania. No pueden meterse en una guerra de desgaste como esta. No les va a salir bien, sobre todo si literalmente no tienes defensa aérea. Sí, y una de las cosas que aprendimos al principio de este conflicto, de esta guerra entre Rusia y Ucrania, es lo abundante que ha sido históricamente la producción agrícola procedente de Ucrania. ¿Han vuelto a trabajar los campos en Ucrania o esa zona se ha visto afectada? ¿Está suponiendo un problema de cara al futuro en términos de suministro de alimentos? Ha sufrido daños en las propias explotaciones agrícolas, simplemente porque gran parte de la línea del frente se ha desplazado ahora hacia esa zona cerealista a la que se refiere. Pero hay muchos más daños. El gran problema es que Rusia está atacando Odessa y Mykolaiv, donde están muchos de los puertos desde los que salían estos productos. Y eso ha quedado, si no paralizado, sí gravemente limitado. Una reducción de entre el 70 y el 80% de la capacidad. Así que ahora no pueden sacar sus productos. Ha habido grandes problemas con esto durante el último mes, más o menos, mientras Ucrania intenta reparar los daños. Pero Rusia vuelve una y otra vez con estas enormes ofensivas y sigue destruyendo aún más. Y ahora mismo, los puertos están prácticamente paralizados. Y no estoy seguro de cómo van a salir de esta. ¿Sabe? Y antes de despedirnos, una última pregunta sobre Ucrania. ¿Ha habido algo? ¿Ha leído algo? ¿Se han hecho estudios sobre cómo se verá afectado el futuro económico de Ucrania por la importante reducción de hombres en edad militar, que ya no podrán estar trabajando en los campos, en la agricultura o en la industria, porque murieron en una guerra? Sí, enormes problemas con eso. Mucha gente ya está diciendo, mirad, la combinación de cuántos han muerto y han resultado gravemente heridos y cuántos se han ido, probablemente para no volver nunca, es sencillamente absolutamente catastrófica. Ya sabéis, la tasa de reemplazo, o como se llame, se me olvida la tasa de natalidad. Tienes que tener algo así como 2, algo para poder mantener un país. Ellos están por debajo de 1 ahora mismo, porque simplemente no hay hombres. Muchísimos se han ido en el último año. Quiero decir que fueron como 200,000 hombres jóvenes a los que por fin se les permitió salir. Y ahora, los jóvenes que van a necesitar para su futuro se largaron en cuanto tuvieron la oportunidad, además de todos los que ya han muerto o han resultado heridos. Y es una situación bastante sombría a la que no presta atención suficiente gente en Occidente. Análisis en profundidad con Daniel Davis. Eso es lo que tenemos aquí cada martes en el programa matinal de 55 KRC.